Hay un peso silencioso que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Un peso que no se ve, pero que moldea la forma en que hablamos, cómo actuamos, cómo nos mostramos ante los demás. Es el peso invisible de sentir que necesitamos justificarnos todo el tiempo. ¿Has notado cómo eso consume energía? Como cada explicación arranca un pedazo de nuestra paz, como si estuviéramos entregando a alguien el derecho de validar o no nuestra existencia. Yo lo he sentido muchas veces, y tal vez tú también. Es como si, al explicar demasiado, estuviéramos diciendo, por favor, entiende, por favor, acepta, por favor, déjame ser. Pero la verdad es que cada vez que hacemos eso, debilitamos nuestra propia presencia. Brian Tracy suele decir que tener claridad sobre quién eres y qué quieres elimina el 90% de la necesidad de explicarse. Y tiene razón. Cuando nuestras decisiones están alineadas con nuestros valores, se explican solas. Hablan por sí misma. No necesitamos discursos largos, porque la coherencia es un idioma silencioso que todos entienden. Stephen R. Covey complementa esta idea diciendo que vivir con principios sólidos es como tener una brújula interna. No importa hacia dónde sople el viento, sigues firme, inquebrantable, porque sabes a dónde vas. Y eso es justo lo que nos falta cuando caemos en la trampa de la justificación. Una dirección interna. Me gusta pensar en la metáfora de un faro. No grita a los barcos, no intenta convencerlos de que está ahí, no pide que confíen en su luz. Simplemente brilla, firme, constante, presente. Y es justamente esa presencia silenciosa la que guía. Pero nosotros, muchas veces, cambiamos la postura del faro por el desespero de un megáfono, tratando, a toda costa, de probar algo. Queremos ser vistos, comprendidos, aceptados. Pero ese esfuerzo excesivo, en la práctica, nos hace más frágiles, más vulnerables a la opinión ajena. Hay un dolor escondido en ese hábito, un dolor que casi nunca nombramos, la inseguridad silenciosa de querer que todos nos entiendan. Esa búsqueda nos atrapa en una ansiedad constante, porque es imposible controlar lo que el otro piensa, siente o interpreta. Es como correr tras un viento que cambia de dirección a cada instante. Y mientras corremos, nos alejamos de nosotros mismos. Sé que quizás creciste creyendo que explicarte es señal de respeto, de consideración. Quizás aprendiste que quien no se explica, parece culpable. Pero hoy quiero invitarte a observar cómo, muchas veces, esa necesidad no nace de la nobleza del respeto, sino del miedo a perder la aceptación. Quiero que sientas, profundamente, la diferencia entre hablar con claridad y vivir intentando justificar cada paso. Una viene de la seguridad, la otra, de la inseguridad. Por eso, antes de continuar, detente un instante, respira, y pregúntate, ¿cuántas de mis explicaciones en los últimos días fueron realmente necesarias? ¿Y cuántas fueron solo una petición disfrazada de permiso para ser quien soy? Esa pregunta, si se hace con honestidad, puede cambiar completamente la forma en que te posicionas ante el mundo. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, comiences a sentir lo que es estar en tu propio eje, aunque nadie a tu alrededor lo entienda. Porque, en el fondo, ahí es donde comienza la libertad. La trampa emocional de vivir como un libro abierto. Hay un tipo de exposición que no percibimos hasta que se convierte en hábito. Es esa necesidad casi automática de contarlo todo, de abrir cada detalle, como si nuestra vida fuera un libro siempre disponible para cualquier lector que aparezca. A primera vista, parece inocente, incluso parece saludable. Pero, detrás de esa transparencia excesiva, a menudo hay una petición silenciosa de permiso para existir. Es como si, al mostrarlo todo, quisiéramos asegurarnos de que nadie tenga motivos para rechazarnos. Lo que pasa es que, en el fondo, explicarnos demasiado es intentar controlar la percepción que otros tienen de nosotros. Es un esfuerzo invisible, pero agotador. Queremos anticipar lo que el otro va a pensar, y ya preparamos justificaciones antes incluso de que pregunte. Esto crea una dependencia emocional peligrosa, porque actuamos más para moldear la opinión ajena que para vivir de forma auténtica. Y cuando ese patrón se repite, no notamos cuánto nos alejamos de nuestra propia esencia. Piensa en personas que realmente inspiran confianza. No se apresuran a justificar cada paso que dan. En cambio, dejan que la coherencia hable con el tiempo. Son consistentes en sus acciones, previsibles en sus valores, y por eso no necesitan correr tras la aceptación. Esta llega de forma natural. Esa postura no es fruto de indiferencia, sino de un alineamiento profundo con quienes son y en lo que creen. También hay un efecto silencioso en este hábito. Cuando nos explicamos sin que nos lo pidan, comunicamos, sin querer, que dudamos de nosotros mismos. Como si dijéramos al otro, sé que parece mal, pero déjame convencerte de que no es así. Esa energía sutil se percibe, aunque no se diga. Y, con el tiempo, desgasta no solo nuestra imagen, sino también nuestra autoconfianza. Durante mucho tiempo, yo mismo no me daba cuenta de cuántas veces me justificaba sin necesidad. Era casi un reflejo. Hasta que empecé a notar cómo eso me dejaba mentalmente cansado, como si cada conversación fuera una prueba que debía superar. Cuando entendí que el silencio, muchas veces, es más poderoso que la explicación, algo comenzó a cambiar. Porque, en el fondo, vivir como un libro abierto no es libertad. Es vivir constantemente ofreciendo al otro el bolígrafo para escribir parte de nuestra historia, cuando la justificación es un síntoma de baja vibración. Explicar demasiado parece, en la superficie, solo un gesto de cuidado o de claridad.
pero, en un nivel más profundo, puede ser un reflejo de algo desajustado dentro de nosotros. La neurociencia emocional muestra que, muchas veces, esa necesidad nace de un sistema de recompensa interno desregulado, una dopamina que aprendió a buscar aprobación constante. Cada explicación excesiva es como apretar un botón invisible en busca de alivio, pero ese alivio dura poco, y pronto volvemos a necesitar más. También existe lo que llamo la frecuencia de la deuda. Es esa sensación de que, para ocupar espacio, para existir, siempre estamos debiendo una explicación. Como si, sin ella, estuviéramos en falta. Esa energía crea un campo vibracional pesado, y las personas lo sienten. No lo identifican conscientemente, pero lo perciben. Y al percibirlo, muchas veces se alejan, no por maldad, sino porque la inseguridad constante cansa, como un ruido de fondo que nunca se apaga. Cuando estamos en ese estado, cerramos puertas sin darnos cuenta. Oportunidades pueden pasar desapercibidas porque nuestra comunicación lleva, entre líneas, una duda sobre nuestro propio valor. Y lo curioso es que cuanto más intentamos explicar para asegurar aprobación, más distante se vuelve esa aprobación. Es como intentar retener agua con las manos. Cuanto más fuerza ponemos, más rápido se escapa. El camino para salir de ese ciclo no es convencer más, sino convencer menos, y convencer primero a uno mismo. Cuando cambié el pensamiento de necesito que entiendan por sé que tiene sentido, algo profundo cambió. Dejé de buscar en el otro un sello de validación y empecé a apoyarme en mi propia claridad. Ese cambio de postura no elimina todos los desafíos, pero cambia la frecuencia. Y cuando la frecuencia cambia, la manera en que el mundo responde también cambia. Me di cuenta de que la necesidad de explicar demasiado no es un defecto moral, sino una señal. Una señal de que hay algo dentro de nosotros que pide alineación. Y cuando ese alineamiento sucede, la justificación deja de ser una obligación y se convierte en una elección rara y consciente. La distorsión de la bondad explicativa. Existe un mito silencioso que aprendimos desde temprano, que justificar siempre es señal de respeto y buena educación. Crecimos creyendo que explicar cada decisión, cada elección, es una forma de mostrar consideración hacia el otro. Pero en la práctica, ese hábito puede ser lo contrario a lo que imaginamos. Puede debilitar nuestros límites y abrir espacio para manipulaciones sutiles, casi imperceptibles al principio, pero capaces de corroer nuestra autonomía con el tiempo. Cuando la bondad se mezcla con la necesidad de explicar, deja de ser fortaleza y se convierte en concesión. Empezamos a creer que debemos entregar más de lo que se pidió, ofrecer información no solicitada, como si anticipáramos cualquier posible cuestionamiento. Es como tender una alfombra roja para que otro pise, aunque nunca haya pedido entrar. Y cuando hacemos eso repetidamente, empezamos a perder el sentido de dónde terminamos nosotros y dónde comienza el otro. Mantener la amabilidad sin renunciar a la soberanía es un arte. Significa hablar lo necesario, no lo justificable. Significa ofrecer claridad sin abrir las puertas de nuestra vida para que cualquiera entre y opine sobre todo. La línea entre estas dos posturas es fina, pero crucial. Una nace del respeto verdadero. La otra, del miedo a parecer grosero o malinterpretado. Pienso en esta dinámica como alguien que entrega el mapa de su propio tesoro a quien nunca pidió verlo. Luego, al notar que algo valioso fue tomado, se siente traicionado. Pero, en realidad, fue esa entrega excesiva la que abrió la puerta a la invasión. La bondad, cuando no se equilibra con límites, se transforma en exposición innecesaria. He aprendido, con el tiempo, que no es falta de educación guardar para uno mismo ciertas explicaciones. Es sabiduría. Es elegir qué partes de nuestra historia merecen ser contadas y cuáles deben florecer en silencio. Porque el valor de algo no está solo en lo que mostramos, sino también en lo que preservamos. El silencio como herramienta de magnetismo. Hay algo profundamente poderoso en el silencio. No el silencio incómodo, que pesa entre dos personas cuando falta tema, sino el silencio consciente, elegido, el que nace de la certeza interior. No es vacío. Al contrario, es denso, lleno de una energía que prescinde de explicaciones. Cuando no sentimos la necesidad de justificarnos, algo en nosotros cambia. De repente, nuestra presencia habla más que cualquier discurso podría hacerlo. Existe una ley sutil ligada a la atención. Todo lo que ponemos en debate se vuelve inestable, sujeto a cuestionamientos, interpretaciones y distorsiones. Pero lo que dejamos intacto, sin la prisa por explicar, permanece sólido. El silencio preserva. No invita a la disputa. No entrega las llaves de nuestro valor para que otros decidan su peso. Es como una fortaleza que, sin necesitar defenderse, mantiene su fuerza intacta. Me gusta imaginar el silencio como un lago tranquilo. Cuando la superficie está serena, refleja la imagen de forma perfecta. Pero basta un movimiento brusco, una agitación innecesaria, para que la visión se enturbie. La justificación excesiva es esa agitación. El silencio, en cambio, es el espejo intacto que muestra la verdad sin esfuerzo. No se puede manipular el reflejo de un lago en paz. Cuando empecé a practicar respuestas más cortas y completas, sin añadir justificaciones, noté un cambio, no solo en los demás, sino en mí mismo. La energía que antes gastaba intentando ser entendido pasó a invertirse en mantener mi propio centro. Y, curiosamente, el respeto que recibía aumentó. No porque intentara imponer autoridad, sino porque la ausencia de explicaciones innecesarias comunicaba seguridad. El silencio, en ese sentido, no es ausencia de comunicación. Es una comunicación refinada, precisa,
que deja espacio para que el otro saque sus propias conclusiones. Y en ese espacio habita el magnetismo. Porque nada es más atractivo que alguien que no necesita probar su existencia. El factor inconsciente que drena tu energía vital. Cada vez que sentimos la necesidad de explicarnos, dentro de nuestro cuerpo ocurre una reacción silenciosa. El cerebro, en estado de alerta, activa microestados de estrés que elevan el cortisol, la hormona del estrés. Esos pequeños picos, cuando se suman durante el día, crean una fatiga invisible que corroe nuestra energía vital y claridad mental. Es un desgaste lento, casi imperceptible, que nos deja cansados sin saber exactamente por qué. Ese desgaste no se queda solo en el cuerpo, también se refleja en la mente y las emociones, causando caída en la productividad, inestabilidad emocional y esa sensación de estar siempre luchando para cumplir con lo que nos rodea. Y lo que es más sutil, pero igualmente potente, es que esa fatiga refuerza patrones de escasez. Las explicaciones excesivas nos anclan al pasado, fijando nuestra vibración en lugares de duda e inseguridad, impidiendo avanzar con ligereza. La ley de la atracción, tan mencionada en los círculos de crecimiento personal, está directamente relacionada con esta dinámica. Cuando gastamos energía intentando justificar lo que ya hicimos, cuando insistimos en probar nuestro valor ante los demás, estamos enfocados en lo que ya pasó, en cosas que no podemos cambiar. Esto mantiene nuestra frecuencia vibracional baja, alejando aquello que deseamos manifestar. Por el contrario, invertir energía en acciones consistentes, firmes, que se vuelven autoexplicativas, cambia el panorama. Estas acciones hablan por sí solas, en silencio, y con cada paso alineado, la carga de la necesidad de explicar disminuye. Es como si, poco a poco, el desgaste se reemplazara por una fuerza renovada, una vitalidad que nace desde el interior y se irradia hacia afuera. Esta transformación ocurre cuando comprendemos que nuestra energía es un recurso demasiado valioso para desperdiciarla en justificaciones. Cuando elegimos ser faro en lugar de megáfono, el cuerpo lo agradece, la mente se aclara y el alma encuentra paz. La metáfora del jardín cerrado. Imagina un jardín protegido, rodeado de altos muros, donde flores y árboles crecen lejos de miradas curiosas y vientos impetuosos. Es en ese espacio cerrado donde las plantas encuentran las condiciones ideales para florecer. Protección, silencio, ausencia de interferencias externas. Así debería ser también nuestra vida interior. Un jardín sagrado, cultivado con cuidado, donde lo valioso no necesita ser expuesto ni justificado constantemente. La neurociencia nos enseña que el cerebro posee un sistema de enfoque selectivo, llamado RAS, el sistema activador reticular, que filtra lo que merece nuestra atención y lo que debe dejarse de lado. Cuando nuestro jardín está demasiado abierto, el RAS se pierde entre muchos estímulos y ruidos, dispersando nuestra energía y presencia. Pero cuando cerramos las puertas a lo que no importa, conseguimos dirigir la atención hacia aquello que realmente sostiene nuestra esencia. Ser como un jardín cerrado es elegir que no todo necesita estar a la vista para ser valorado. Es entender que la belleza más profunda florece lejos de ojos que juzgan y vientos que intentan arrancar las hojas. La pregunta que queda entonces es esta: ¿tu jardín está demasiado abierto? ¿O permites que crezca en silencio, protegido de exposiciones innecesarias? Descubrí que cultivar ese espacio interno no es cerrarse al mundo, sino preservar la propia energía, cuidar lo verdadero en mí con discreción y respeto. Es una forma de amor propio que protege, fortalece y crea raíces profundas para que, cuando me muestro, lo haga con fuerza y autenticidad, y no por carencia de aprobación. El jardín cerrado no es inaccesible, pero sí selectivo. Elige dónde y con quién compartir su belleza, porque sabe que, para florecer, el secreto muchas veces está en el silencio y la protección. Esa comprensión cambió mi forma de estar en el mundo, y puede cambiar la tuya también. Desapegarse de la necesidad de convencer. Existe una ilusión silenciosa que nos acompaña gran parte de la vida. Creer que la comprensión del otro es requisito para ser respetados. Crecemos condicionados a pensar que, si no explicamos, si no convencemos, seremos rechazados o ignorados. Esa creencia, sin embargo, es una trampa que drena nuestra energía y nos aleja de lo que realmente importa. Cuando me di cuenta de esto, entendí que la verdadera libertad comienza en desapegarse de la necesidad de convencer. Es un cambio sutil, pero profundo. Sustituir el necesito que entiendan por el estoy alineado con lo que es correcto para mí. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, pero es un paso que eleva nuestra frecuencia vibracional de manera sorprendente. Menos energía se gasta en el exterior y más queda disponible para crear, para actuar, para ser. Me gusta recordar la historia del pájaro que sigue cantando aunque no tenga audiencia. No espera aplausos ni miradas atentas. Canta porque el canto es parte de su esencia, porque expresar su voz es un acto natural, no condicionado. Así también debe ser nuestra relación con el mundo. No necesitamos aprobación constante para existir, para brillar, para seguir adelante. Esa libertad nos conecta con una fuerza interior que nadie puede arrebatarnos. Cuando dejamos de intentar convencer, abrimos espacio para que la autenticidad florezca. Y, curiosamente, es en ese espacio de sinceridad donde surgen las relaciones más verdaderas. No porque alguien fue convencido, sino porque eligió estar allí, por una elección genuina. Desapegarse de la necesidad de convencer es,
Por tanto, un acto de valentía y amor propio. Es reconocer que nuestro valor no depende de la mirada ajena, sino de la claridad con la que caminamos nuestro propio camino. Cultivar la presencia sin explicaciones. Aprender a vivir sin la constante necesidad de explicarse es un camino que se construye paso a paso, con pequeñas acciones que fortalecen nuestra presencia interior y nuestra seguridad. Una de esas acciones es el ejercicio de la observación consciente. Durante unos días, presta atención a las situaciones en las que sientes ganas de justificar algo que hiciste o decidiste, incluso cuando nadie te pidió una explicación. Percibir ese momento es el primer paso para transformar la relación que tienes con esa necesidad. Otra práctica que ayuda a fortalecer esa presencia es cultivar respuestas cortas y completas. Cuando alguien cuestiona una decisión tuya, intenta responder con claridad y firmeza, sin extenderte en justificaciones que abren espacio a duda. Frases simples, como "esta es mi elección" o "estoy seguro de esto", pueden parecer pequeñas, pero llevan un peso poderoso cuando se dicen con convicción. También es fundamental reservar momentos de silencio interno durante el día, aunque sean breves pausas de algunos minutos. Silenciar la mente y observar lo que sientes, sin la prisa por explicar o resolver, crea un espacio interno donde crece la confianza. Ese silencio no es vacío, sino un terreno fértil para que la seguridad y la claridad florezcan. Por último, fortalecer tus valores personales es la base para no necesitar explicaciones. Cuando sabes exactamente qué es importante para ti, cuáles son tus principios innegociables, cada decisión tuya lleva esa fuerza. Ese alineamiento evita dudas internas que generan el deseo de justificar, porque tu camino se vuelve claro, aunque los demás no lo entiendan o no estén de acuerdo. Esas prácticas no son mágicas ni rápidas. Son pasos suaves que, sumados, transforman la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo, permitiéndote ser, simplemente, la persona que no necesita explicarse. Dejar de explicarse es un acto de amor propio. Cada vez que elijo no justificarme, siento que hago un voto de confianza conmigo mismo. Es un gesto silencioso, pero lleno de fuerza, un reconocimiento de que ya no necesito buscar la aprobación de los demás para seguir mis propios planes. Ese acto es, ante todo, un acto de amor propio. Cuando dejamos de explicarnos, creamos espacio para relaciones que nacen de la elección genuina, no del convencimiento forzado. Quienes permanecen a nuestro lado lo hacen porque quieren, no porque fueron persuadidos o presionados. Esa cualidad crea lazos más profundos y verdaderos, que resisten el tiempo y las tormentas. Brian Tracy me enseñó que la vida cambia cuando decidimos que ya no necesitamos la aprobación de nadie para avanzar. Esa decisión es liberadora. Stephen R. Covey añade que vivir según principios innegociables trae una paz interior profunda, la paz de quienes no se justifican porque no deben nada a nadie. Me gusta pensar en esto con la imagen del sol. No pide disculpas por salir ni explica su brillo. Simplemente cumple su propósito, iluminando todo a su alrededor con la tranquila certeza de su lugar en el mundo. Y, al igual que el sol, nosotros también podemos vivir sin necesidad de justificar nuestra existencia, simplemente siendo.